Tribunal Constitucional reanuda sus audiencias, vista de la causa Rol 3844, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 220, números 1 y 7 de la Ley 18.175 y 12º transitorio de la Ley número 20.720. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 7 de septiembre de 2017, don Emilio Schnetla Vivanco acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 220, numerales 1 y 7 de la Ley 18.175, así como de la disposición 12ª transitoria de la Ley 20.720, alegando en su libelo contravenciones a la Carta Fundamental de ser aplicada dicha preceptiva en la gestión pendiente respecto de los artículos 19, numeral primero, inciso tercero, numeral 26, numeral tercero, inciso octavo y quinto, inciso segundo, todos de la Carta Fundamental. Expone que se sigue en su contra en calidad de imputado ante el Juzgado de Garantía de Osorno acción penal por delito de quiebra fraudulenta, presentando el Ministerio Público un requerimiento simplificado por dicho ilícito con causales de ocultación de bienes, ocultación de libros de contabilidad, presentación a la que en dicha gestión pendiente también adhirió a su turno el Consejo de Defensa del Estado. A Focas 4 de su presentación hace presente que el artículo 12º transitorio de la Ley 20.720 reprochado en estos autos ya fue aplicado por el juez y lo será nuevamente en el evento de dictar sentencia. Lo anterior puesto que fue admitido a trámite el requerimiento en procedimiento simplificado en que se le imputa la comisión de delitos previstos en tipos penales hoy derogados. De lo contrario, el juez de garantía debió, en dicha instancia, haber llamado a audiencia de cautela de garantías o derechamente inadmitir a trámite dicha presentación penal, anulando lo obrado o, finalmente, abrir debate respecto a lo formulado. Con la acción de estos autos, indica Fojas 5, busca que se haga efectiva la regla constitucional de la ley más favorable, de que trata el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Carta Fundamental, impidiendo así el exceso que implica pernarlo por un delito ya derogado, aduciendo a su respecto las normas previstas en las disposiciones constitucionales ya expresadas. Comenta que en Chile se encuentra prohibida la aplicación retroactiva de la ley penal, no obstante la disposición transitoria reprochada genera más bien preteractividad a tipos penales hoy ya sin vigencia, dada la expresa constatación que efectúan los artículos 344 y 347, numeral 20 de la ley 20.720. Indica que el mandato constitucional contenido en el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo, va dirigido al juez en cuanto a si en el periodo que media entre la perpetración del hecho y la condena cambia favorablemente la penalidad asociada a un acto considerado previamente como delictivo, estará obligado a aplicar la nueva ley desde su promulgación, es decir, se le obliga a aplicar la ley penal más favorable. A su turno, también es un mandato al legislador en cuanto éste no puede dictar una ley penal que evite la aplicación de condiciones más favorables por vía de diferir su vigencia o dejar fuera su ámbito de aplicación a conductas acaecidas con anterioridad, pero que sin embargo no hayan sido objeto aún de una sentencia judicial. Analizando en detalle los delitos que le fueran imputados, se constata que al menos uno de estos se encontraría hoy descriminalizado y el otro ostentaría una penalidad inferior, por lo que existen efectos potencialmente más favorables a su respecto. Las figuras introducidas al Código Penal en el artículo 463 bis número 1 y 463 ter numeral segundo evidencian las diferencias en la tipificación de los hechos subsumibles con las correspondientes penalidades asociadas para concluir que la conducta de ocultar bienes, conforme le es imputada, se encuentra impune del todo hoy en Chile y la ocultación de libros contables ostenta una menor penalidad. Indica finalmente que de la historia legislativa de la tramitación del precepto transitorio de la Ley 20.720 se tiene que se tuvo en consideración que éste limita la posibilidad de aplicar en toda su extensión la regla de la ley más favorable, por lo que se producirían, de ser aplicadas estas preceptivas en la gestión pendiente en el Juzgado de Garantía de Osorno, resultados contrarios a la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita que sea acogida la presentación deducida Focas 1 en dichos términos. Conferidos traslados de fondo a las demás partes en la gestión pendiente, así como los órganos constitucionales interesados, se hacen parte en estos autos constitucionales el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, instando por el rechazo de la presentación incoada. A Foja 107 consta la presentación del Ministerio Público en estos términos. Señala que los hechos imputados al actor se relacionan con la quiebra de la empresa Agrotecnología y Servicios Limitada, representada legalmente por el imputado don Emilio Schnetla Vivanco, declarada esta quiebra el 30 de octubre de 2013 por el primer juzgado de letras de Osorno, días antes de la promulgación de la Ley 20.720, es decir,
esta cae bajo el influjo de su artículo primero transitorio, que la somete a las reglas del libro cuarto del Código de Comercio, Ley 18.175. Comenta el persecutor público que, de acuerdo a la Constitución y la ley, el principio rector en el derecho intertemporal es la irretroactividad de la ley penal, y este último hace parte tanto del artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Carta Fundamental, como del inciso primero del artículo 18 del Catálogo Punitivo. Esta regla general admite como excepción el caso que la nueva ley resulte más beneficiosa para el sujeto, y esta definición contingente, sin embargo, depende de la decisión de un tribunal ordinario con competencia en lo criminal que defina a su turno si la nueva ley resulta más favorable o más desfavorable para el acusado. La favorabilidad de la regla se determina sobre una cuestión que escapa así al ámbito de la decisión de esta magistratura constitucional. A su turno, el artículo 12º transitorio de la Ley 20.720 establece una regla de derecho penal intertemporal para la transición entre regímenes concursales, remitiéndose expresamente a lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, para el caso en que las penas indicadas en la nueva ley sean más benéficas para el acusado, utilizando al efecto una fórmula empleada en otras ocasiones por el legislador, por lo que el problema concerniente a la aplicación temporal de la ley penal se maneja bajo los parámetros usuales para su resolución, siempre por la judicatura ordinaria en lo penal. Siguiendo doctrina que cita al efecto, comenta que el derecho intertemporal penal se encuentra fundamentalmente contenido en dos disposiciones: el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Constitución, así como el artículo 18 del Código Penal, estableciéndose criterios desde la doctrina para la solución entre cambios sobrevinientes en la legislación penal. De esta forma es recogido, comenta el Ministerio Público, el principio de irretroactividad de la ley penal, y luego se acoge como excepción a este último la retroactividad de la ley penal más favorable, reconociendo de esta forma el conocido principio lex mitio. La disposición cuestionada abarca todo el ámbito de aplicación y de acción del artículo 18 del Código Penal, por lo que se desestiman las afirmaciones hechas sobre el particular por la parte requirente en torno a la mantención de tipos penales hoy ya derogados, presentada como una cuestión contraria a la Carta Fundamental por el actor. Por último, el Ministerio Público refiere que la denuncia dirigida contra el artículo 220, numerales primero y séptimo del libro cuarto del Código de Comercio, pende de la crítica dirigida también al artículo 12º transitorio de la Ley 20.720, por lo que pide el rechazo del requerimiento también en lo que aquellas reglas conciernen por las razones ya expuestas. A su turno, a foja 126, con fecha 15 de noviembre de 2017, el Consejo de Defensa del Estado evacúa su traslado, también instando por el rechazo de la acción deducida a fojas 1. Comenta que el requerimiento plantea una realidad inexistente en derecho, toda vez que al fundar su petición sobre la base de que en la causa penal el juez aplicará un tipo penal derogado, yerra, puesto que no existe tal derogación en la especie. La norma modificatoria del Código de Comercio no buscó quitar eficacia al delito de quiebra fraudulenta del fallido, sino que expresamente lo ha dejado fuera de la derogación. La dictación del artículo 12º transitorio no puede ser acogida en estos términos, toda vez que no limita la aplicación de la ley penal más favorable, ni tampoco pretende aplicar una norma penal derogada, sino que mantener vigentes las causales para considerar que la quiebra del fallido ha sido fraudulenta. El actor no formula un análisis sistémico y necesario de la Ley 20.720, lo que permitiría concluir que el alcance de la norma derogatoria del libro cuarto del Código de Comercio solo puede extraerse de la lectura conjunta del numeral 20 del artículo 344, así como también en conjunto de la disposición 12ª transitoria, por lo que todo el anotado del libro cuarto permanece vigente, pero se ha agregado una regla de aplicación cronológica, cuestión coherente con la disposición transitoria primera. Así, el efecto de la Ley 20.720 no ha sido derogatorio, pero sí ha restado eficacia a este cuerpo legal para todas las quiebras, convenios y sesiones posteriores a su entrada en vigencia, caso que no es el de autos y que da origen al requerimiento de inaplicabilidad de esta materia. Unido al expuesto, comenta el Consejo de Defensa del Estado, no existe conflicto constitucional alguno en estos autos. Respecto del análisis del actor en relación al número 1 del artículo 220, este olvida que una condición necesaria para la utilización del criterio de favorabilidad que establece la Carta Fundamental es que ambas leyes que se pretenden contrastar sean aplicables a las situaciones de hecho, circunstancia que no se da en el caso, pues el legislador decidió en un sentido diferente, indicando que ambos tipos penales continuarían existentes respecto de los hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 18.175, sin perjuicio de sancionar ambas conductas en la nueva ley con algunas variaciones.
Y finalmente, en cuanto al análisis del numeral séptimo del artículo 220, la conclusión del actor también yerra en derecho, atendido que la norma no es inconstitucional debido a que el mismo delito se sancione con una pena menor en el nuevo ordenamiento jurídico penal, ya que será el juez de la causa el que resolverá en su momento qué pena es la aplicable, considerando cuál será más favorable o no a partir de la aplicación de lo dispuesto en la norma consagrada en el artículo 18 del Código Penal. Cuestiones que ya fueron recogidas por esta magistratura en sus sentencias causarroles 2673 y 2957, en que se ha especificado que la determinación de cuál es la ley penal más favorable es un ejercicio de calificación de hechos que escapa al ámbito de atribuciones de esta magistratura constitucional. De esta forma nos encontramos frente a cuestiones de mera legalidad que corresponden su decisión siempre al juez del fondo, atendido que lo peticionado dice relación con la vigencia de los preceptos cuestionados. Se trata, más bien, concluye, de un problema de interpretación legal y no de constitucionalidad, por lo que solicita el rechazo de la presentación formulada a Fojas 1 en dichos términos. Traídos los autos en relación para esta vista conjunta, se ha anotado en forma para alegar en esta vista abogados por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No sucede. No, su señoría. Siendo así, tiene la palabra en primer término por el Ministerio Público don Pablo Campo, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Al evacuar el traslado por escrito respecto del fondo de este requerimiento, hemos consignado nuestro parecer acerca de todos los aspectos más relevantes de este requerimiento de inaplicabilidad, razón por la cual solamente en este alegato voy a puntualizar algunos aspectos que nos parecen relevantes al momento de que este excelentísimo tribunal deba pronunciarse sobre este requerimiento. Y lo primero que tiene que quedar claro, a nuestro juicio, es que en esta acción, a diferencia de otros, como la impetrada en los autos 32-52, la impugnación referida al artículo 220, número 1 y 7 de la antigua ley de quiebra, no es una impugnación autónoma, sino que queda totalmente supeditada y englobada en la impugnación al artículo 12 transitorio de la ley 20.720, razón por la cual estimamos que no es posible ni tampoco es necesario hacerse cargo en forma exclusiva de esas alegaciones. Tal como se ha señalado en este requerimiento, el actor sostiene que las disposiciones infringidas, estas disposiciones que cuestiona el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 y 220, número 1 y 7 de la antigua ley de quiebras, infringirían preceptos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en particular en cuanto a la proporcionalidad de las penas y el principio de irretroactividad de la ley penal más favorable. Para construir este requerimiento, lo que hace es partir de una interpretación bastante personal, al afirmar que a consecuencia de la dictación de esta ley 20.720 habrían ciertas figuras típicas que habrían quedado derogadas y otras que ahora recibirían una penalidad inferior. Y es sobre esa base entonces que levanta este requerimiento, con el cual pretende por un lado hacer efectiva la regla de la aplicación de la ley posterior más favorable y también tratar de impedir el exceso que a su juicio implicaría el que se le pudiera condenar por una norma que está contenida en un texto legal ya derogado. Y parto por señalar que, a nuestro juicio, la impugnación tal como está presentada es insuficiente, puesto que, aunque se dejara de aplicar en estos autos el artículo 12 transitorio de la ley 20.720, por aplicación de otras normas, el resultado sería el mismo. Me refiero al artículo 344 de la antigua ley de la ley 20.720, el 347 número 20 y el artículo primero transitorio del mismo cuerpo legal, ley 20.720, son todas normas que se refieren tanto a la derogación de las reglas antiguas como al proceso intermedio de vigencia del nuevo cuerpo legal. Y en particular el artículo primero transitorio, que señala que todas las quiebras iniciadas antes de su entrada en vigencia de la ley 20.720 se van a regir por la regla antigua, el título cuarto, ley 18.175. En este caso, la quiebra de agrotecnología y servicios fue declarada el 30 de octubre del año 2013, por lo tanto, días antes de la promulgación de la ley 20.720, por lo que a nuestro juicio queda de todas maneras regida por las reglas de la ley 18.175. Y eso lleva a que, en definitiva, la aplicación de estos preceptos
de todas maneras dejaría la situación en el mismo punto, porque el juzgamiento tendría que ser el mismo, toda vez que se podrían de todas maneras aplicar las reglas de la legislación anterior, con lo cual, a nuestro juicio, este requerimiento se transforma en un cuestionamiento más bien teórico, alejado del carácter de análisis concreto que requiere el requerimiento de inaplicabilidad. Y eso bastaría, a nuestro juicio, para rechazar desde ya este requerimiento. Sin perjuicio de lo que he señalado y entrando de lleno al cuestionamiento al artículo 12 transitorio de la ley 20.720, resulta que la pretendida por el requerente derogación de algunos tipos penales, la morigeración de las penas y atenuación de las penas respecto de otros, es un asunto que necesariamente escapa al ámbito de la revisión que puede llevar a cabo este excelentísimo tribunal. Por tanto, se trata de un tema que corresponde resolver a los jueces del fondo, tal como lo ha declarado, por ejemplo, este mismo excelentísimo tribunal en los autos 3252, en sentencia del pasado 24 de abril. En el considerando 36 se señala que la determinación de si ese cambio es o no favorable o desfavorable no es algo que pueda resolver de manera abstracta el Tribunal Constitucional y corresponderá, dice, al juez del fondo resolver dicha determinación. Algo similar se había dicho también ya en los autos 2673. De acuerdo a nuestra Carta Fundamental y a la ley, el principio rector en el derecho intertemporal es el principio de irretroactividad de la ley penal, que se desprende tanto del artículo 19, número 3, inciso octavo de la Carta Fundamental como del artículo 18 del Código Penal. Y al respecto estimamos que cuando el artículo 12 transitorio de la ley 20.720, en su parte final, hace referencia expresa al artículo 18 del Código Penal, está colocando a esa norma precisamente en total sintonía con el derecho intertemporal reconocido en la Constitución y en las leyes chilenas. Por lo tanto, eso lleva desde ya a descartar los cuestionamientos que plantea el requerente respecto de esa norma. Y así este excelentísimo tribunal en los autos 3252 señaló que esta norma cuestionada del artículo 12 transitorio no viene a establecer nuevos tipos penales, sino que es una mera aplicación del principio general que se contiene en el artículo 19, número 3, inciso tercero de la Constitución, y que se desarrolla a nivel legal en el artículo 18. El requerente cuestiona puntualmente que la aplicación de esta norma impediría hacer aplicación de una ley más favorable al imputado, de la ley posterior más favorable. Agrega también que impediría el no poder, implicaría un exceso al poder facultar a los jueces para aplicar la legislación antigua, si la encuentra más desfavorable para los intereses del imputado. Lo que viene a hacer el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 es a tratar de resolver este paso entre dos sistemas concursales distintos. Y cuando esa norma hace expresa referencia al artículo 18 del Código Penal, estimamos que, tal como lo ha hecho en otras ocasiones el legislador por lo demás, viene entonces a, reitero, estar en perfecta sintonía con la regla constitucional y con la regla legal aplicable al derecho intertemporal. Este mismo excelentísimo tribunal, en este fallo dictado el 24 de abril, en el considerando 35, refiriéndose expresamente al artículo 12 transitorio de la ley 20.720, señala en definitiva que su función es garantizar la aplicación retroactiva de las leyes derogadas si es que sobreviene un cambio legal totalmente desfavorable. Entonces, en ese escenario, la verdad es que entendemos que este requerimiento de inaplicabilidad, en lo que tiene relación al artículo 12 transitorio, carece de asidero y de fundamento, razones por las cuales debe ser rechazado. Más aún considerando que toda la alegación del requerente nace de una interpretación bastante literal que hace del artículo 12 transitorio, porque en el fondo lo que dice, este va a impedir aplicar los efectos más favorables de la ley nueva, o va a permitir el exceso consistente en aplicar la norma anterior, porque solamente hace referencia cuando se señala el artículo 18 de la aplicación de la pena. Pero esa es una aplicación totalmente literal que hace, porque en realidad esa referencia, tal como está hecha el artículo 18 del Código Penal, abre todo un escenario donde se puede aplicar la norma completamente, tanto en relación a si las nuevas figuras eliminan la pena o
inclusive si dejan de considerar como delito un hecho que antes así era considerado. Todo esto encuentra asidero total en la historia del establecimiento de esta ley. La misma reseña histórica se contiene tanto en el requerimiento como en el traslado del Ministerio Público y también en los fallos anteriores de este excelentísimo tribunal, por lo tanto no me voy a referir en mayor detalle a ello. Eso sí, debo recalcar y reiterar que el legislador ha utilizado fórmulas similares a esta, muy parecidas, y no han sido objeto de impugnación hasta este momento, como el artículo primero transitorio de la ley 20.000, que casi coincide absolutamente con el texto del artículo 12 transitorio de la ley 20.720. Terminando ya en lo que dice relación con el artículo 12, solamente me cabe hacer presente que en los autos 2673, en el considerando 68, este excelentísimo tribunal declaró claramente, digamos, que esta norma, el artículo 12 transitorio, no se contradice con una interpretación amplia del artículo 19, número 3, octavo de la Constitución, y agrega, ni tampoco le impide al juez aplicar la excepción de la irretroactividad que la Carta Fundamental consagra. Y compartiendo de lleno esa declaración, es que solicitamos rechazar el requerimiento en esa parte. Por otro lado, en lo que se refiere a la impugnación al artículo 220, número 1 y número 7 del libro cuarto del Código de Comercio, reiteramos que esta impugnación pende completamente de la impugnación del artículo 12 transitorio, por lo tanto, en base a las mismas razones, solicitamos que se le rechace. Sin embargo, hago ver que el requerente señala que estas conductas, por una parte, podrían haber sido derogadas, u otras haber recibido penas, ahora en la actualidad penas inferiores. Pero esas aseveraciones pueden ser legítimamente controvertidas, pueden ser legítimamente también refutadas, ¿ya? Porque no es efectivo, así como lo plantea, de que necesariamente la ley 20.720 no sancione el ocultamiento de bienes o no sancione el ocultamiento, la inutilización de libros contables o de otros antecedentes. Pero, en todo caso, esto encierra, y reitero, un conflicto de mera legalidad que deberá ser resuelto por la judicatura del fondo. Y por todas esas razones sucedería que solicito a sus señorías excelentísimas se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Muy bien. Enseguida, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra doña María Teresa Muñoz Ortúzar, también hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Con su venia, su señoría excelentísima, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado, quien es querellante en esta causa, por un crédito relacionado con deuda de impuestos del fallido recurrente, su señoría. Desde ya decir, en relación al artículo 12º transitorio de la ley, que es bastante discutible la situación fáctica que el recurrente describe, en el sentido de decir de que el juez ya habría aplicado y va a aplicar los tipos penales que se contienen en el artículo 220, números 1 y 7 de la ley 18.175. Y lo digo porque la única petición del Ministerio Público a la cual el Consejo de Defensa del Estado adhirió se refiere a un requerimiento de procedimiento que dice relación con un juicio simplificado. De manera que estimamos que hasta la fecha, hasta que no se realice la audiencia y se lleve a efecto, la verdad es que es dudoso sostener de que el juez ya haya aplicado estas normas. Bien, hago mías las alegaciones de mi distinguido colega del Ministerio Público en relación al artículo 12º transitorio. De manera que me voy a referir entonces en específico a las peticiones del requerimiento en relación a los números 1 y 7 del artículo 220 de lo que llamamos nosotros los abogados la antigua ley de quiebra, a pesar de que, como lo voy a demostrar, aún está vigente. Sostiene el recurrente que en este caso, ¿no es cierto?, el juez, al haber accedido a la solicitud de audiencia de juicio simplificado,
ha aplicado dos delitos de esta antigua ley de quiebra. El primero de ellos, el del número 1, dice relación con una hipótesis que se refiere a que el fallido, ¿no es cierto?, ha ocultado libros de contabilidad. Esa es la hipótesis de la quiebra fraudulenta. Y sostiene que esa tipificación de esa conducta en esta nueva ley de quiebra, la 20.720, estaría derogada. La conducta no estaría tipificada. Esa es la hipótesis. Y segundo, respecto del número 7, sostiene que la conducta, si bien ahora está contenida en la nueva ley de quiebras, tiene una pena más baja. Entonces, sostiene el recurrente que debe aplicarse, ¿no es cierto?, respetando las normas constitucionales, la ley más favorable al afectado, es decir, el artículo 19, número 3, inciso octavo, ¿no es cierto?, que impida el exceso de penarlo por un delito que ya está derogado, es decir, sería imposible penarlo en esa situación. Y respecto de la segunda hipótesis, de la hipótesis que tiene una menor pena, sostiene que, de acuerdo a las normas constitucionales, no se le podría sancionar por el exceso, es decir, no podría tener una pena mayor a la asignada en esta nueva ley. Esa es su teoría del caso y el objetivo de este recurso. Bien, respecto de las conductas típicas, sostiene, ¿no es cierto?, respecto a la primera figura, que la conducta estaría derogada por esta nueva ley. Pero ello no es así, su señoría, porque producto de, como se nos ha señalado ya por el Ministerio Público, de cuál es la manera como el legislador discurrió, ¿no es cierto?, al dictar el artículo 12º transitorio de la ley, está claro, ¿no es cierto?, que lo que quiso el legislador fue especificar cómo van a jugar ambas normas, vigentes ambas durante un periodo de tiempo que el propio legislador determina. Y esto no tiene nada de nuevo, señoría excelentísima. Ha sucedido en numerosas oportunidades, desde luego, ¿no es cierto?, con leyes anteriores que regulaban también el mismo tema concursal. Estas dos últimas normas que están, ¿no es cierto?, jugando en este caso y que están llamadas en causa, son normas no únicas respecto de situaciones de quiebra. Han habido otras situaciones, ¿no es cierto?, donde el legislador ha establecido un estatuto, ¿no es cierto?, para situaciones de falencia distintas a estas, y donde también han tenido que entrar a jugar normas para definir cuáles son los tipos penales que se van a poder establecer. Y lo mismo ha ocurrido en innumerables oportunidades con la ley de tráfico de estupefacientes, con la ley de lavado de activos y otras. Vale decir, esta no es una situación nueva en nuestro sistema legal. Y están las normas a que se ha hecho referencia, desde luego, ¿no es cierto?, las normas constitucionales, pero también el artículo 18 del Código Penal. La norma del artículo 12º transitorio de la ley 20.720 no hace más que repetir aquello que dice el artículo 18 del Código Penal. Y así lo ha establecido su señoría excelentísima en numerosos fallos, donde dice que esta norma, citando al profesor Bascuñán, esta norma es redundante, vale decir, repite algo que ya existe en nuestro sistema. Por lo tanto, desde esa perspectiva no habría un problema constitucional. Pero entonces, esto quiere decir, su señoría, que los números 1 y 7 de este artículo 20 son normas que no están derogadas, a pesar, ¿no es cierto?, de la forma que usa el legislador al describir, ¿no es cierto?, aquello que pretende regular a través del artículo 12º transitorio. Se trata entonces, si ambas normas, ¿no es cierto?, van a estar rigiendo la situación de traspaso
de una norma a otra respecto de la regulación, obviamente se trata aquí de un conflicto de legalidad. ¿Entre qué normas? Entre la norma del artículo 12º transitorio y la norma del artículo 20 del artículo 347 de la misma ley. Y este tema de legalidad es un tema que su señoría excelentísima ya lo ha dicho, es un tema que debe resolver el juez de fondo. No es un tema que pueda resolver esta judicatura. En consecuencia, el recurso plantea una realidad normativa que es inexistente, porque el requirente, como lo decía, funda su petición en que estos dos tipos penales estarían derogados, ¿no es cierto?, por el número 20 del artículo 347 de la ley 20.720, que dice lo siguiente, cito, su señoría, si me lo permite: derógase el libro cuarto del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 344 y en los artículos 1º y 12º transitorios de esta ley. Su señoría ya ha calificado esta redacción como poco feliz por el hecho de utilizar esa nomenclatura, derógase, y eso efectivamente es así. ¿Por qué? Porque ocurre que la verdad es que no existe tal derogación, porque el estatuto antiguo del libro cuarto del Código de Comercio sigue vigente para las situaciones reguladas por esa norma, en tanto no entra en vigencia la ley 20.720. Si recurrimos al Diccionario Constitucional Chileno, ¿no es cierto?, cuyo autor es don Gonzalo García Pino, como todos ustedes saben, y don Pablo Contreras Vázquez, el diccionario ayuda porque nos dice: la derogación consiste en la eliminación de una norma por otra posterior, ¿no es cierto?, que implica que ésta ya no pertenece al ordenamiento jurídico mediante la cancelación de su vigencia. Y eso no ocurrió aquí. Ocurre que aquí esas normas de la antigua ley mantienen su vigencia, mientras las posteriores, las de la ley 20.720, durante un periodo de tiempo también van a mantener su vigencia en conjunto con esta. Y ello, ¿no es cierto?, porque la norma que deroga el libro cuarto del Código de Comercio es la que remite precisamente el artículo 12º transitorio, privando entonces al artículo 220 de el efecto derogatorio. Se mantiene la vigencia. No quedó excluido de la derogación. En consecuencia, la interpretación que el recurrente hace es completamente errónea. Ahora, ¿qué se extrae entonces del alcance de la norma del artículo del número 20 del artículo 347? Es que ese alcance es que aquí se ha agregado una regla de aplicación cronológica que por lo demás es absolutamente coherente con la disposición del artículo 1º transitorio de la ley, que dispone, como es lógico, que las quiebras, los convenios y las cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inician antes de la entrada en vigencia de la presente ley, refiriéndose a la 20.720, por supuesto, se van a regir por las disposiciones contenidas en el libro cuarto del Código de Comercio. Entonces, concluyo, a pesar de la nomenclatura utilizada, el efecto de la ley 20.720 no es derogatorio. Y estas normas, las normas del artículo 220, siguen plenamente vigentes. ¿Y ello por qué? Porque ya se dijo, la quiebra se declaró con fecha 30 de octubre del año 2013, vale decir, antes de la entrada en vigencia de la ley 20.720. Ahora, en cuanto a la inaplicabilidad, porque también lo pide el recurrente del número 1 del artículo 220, dice que esta norma sería inaplicable porque en la nueva ley de quiebras, en el artículo 363, pero lo cita mal su señoría excelentísima, porque en realidad el tipo penal nuevo ahora está en el artículo 463 bis, de manera que ahí hay una cita errónea, tipifica la conducta de ocultar total o parcialmente los bienes del fallido
en un plazo de 2 años anteriores a la resolución de organización o liquidación, dice. Si el ocultamiento es posterior a dichas resoluciones, no hay delito, y sostiene que en el caso que nos ocupa, el ocultamiento de bienes se habría producido, dice, después de declarada la quiebra y después de los 2 años del periodo sospechoso. Entonces sostiene que esta conducta desplegada por su cliente ya no estaría tipificada en esta nueva ley. Entonces, erróneamente, el recurrente discurre sobre la base de que ambas normas serían aplicables a la situación de hecho, y ello no es así, porque como lo he explicado, ¿no es cierto?, esta es una situación de hecho que solamente se rige por la ley 18.175, por las disposiciones que he citado, de manera que es imposible sostener para el recurrente de que esta conducta cometida con anterioridad a la vigencia de la ley 20.720 pudiese estar regida por esa norma. Ahora, en lo que respecta al número 7 del artículo 220, dice, en este caso es distinto porque la conducta ya no estaría destipificada, sino que se le aplicaría una pena menor, ya que la conducta, ¿no es cierto?, de ocultar los libros de contabilidad, esa conducta ahora estaría sancionada en el artículo 463 ter número 2 del Código Penal. Y la pena actualmente sería menor. En consecuencia, a su cliente debiera aplicársele esta pena menor en la nueva ley. Pero la verdad, su señoría, es que el problema está absolutamente zanjado al tenor del artículo 18 del Código Penal. Vale decir, es el juez de fondo, haciendo una calificación de los hechos, el que va a establecer cuál es la pena que se va a aplicar respecto de la conducta determinada. Porque recordemos que el artículo 18 del Código Penal establece que si después de cometido el delito se promulga otra ley, ¿no es cierto?, que exime al hecho o bien se le aplica una pena menor, entonces el juez deberá aplicar esa pena menor. De manera que el problema estaría zanjado y aquí no hay una cuestión de constitucionalidad. Así por lo demás lo establecido su señoría excelentísima en el fallo que citó mi colega, pero además respecto al artículo 12, esto está absolutamente zanjado en el fallo de la causa rol 2673-14. Y si bien nunca se ha pronunciado su señoría excelentísima respecto al artículo 220, números 1 y 7, sí se pronunció en el recurso ingreso 2957 del año 2016 respecto del artículo 38 de la antigua ley de quiebras en relación a los delitos cometidos por los síndicos de quiebra. La situación es absolutamente igual a la que está planteada en este recurso. En ese caso, eso sí, no decía relación con una rebaja de pena, sino que decía relación con que la conducta en esta nueva ley ya no estaría tipificada. Y su señoría excelentísima resolvió en ese fallo que esto es un problema del juez de fondo que tiene que ver con la calificación de la conducta y en su momento entonces será el tribunal acuo el que va a resolver qué norma se aplica, cuál es la pena que se aplica con el artículo 18 del Código Penal, que por lo demás su señoría también lo ha dicho, es un artículo redundante, es decir, podría... el artículo 12º transitorio, es un artículo redundante. Podría no haberse hecho mención a esas normas en el artículo y haberse aplicado derechamente el artículo 18 del Código Penal. De manera que, por estas razones, su señoría excelentísima, pido que sea rechazado el recurso de inaplicabilidad presentado. Es todo cuanto tengo que decir a vuestra señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? El ministro, señor Romero.
Gracias, presidente, por su intermedio. Quiero preguntarle a los distinguidos abogados lo siguiente. Se ha planteado que este tribunal carece de competencia porque sería un tema de mera legalidad, entre muchos otros argumentos. Y aquí la pregunta que voy a hacer dice relación con el artículo 12 transitorio. No se discute, y es cosa de ver las sentencias anteriores de este tribunal, no se discute si le corresponde al juez, en definitiva, determinar si los hechos están o no penados, así como si la pena es más favorable o menos favorable. Eso, evidentemente, que es un tema del juez. No se ha discutido por lo demás. El punto dice relación con cuál es el efecto de que una norma legal, artículo 18 del Código Penal, pase ahora a ser una norma constitucional. ¿No creen ustedes que lo anterior permite que este tribunal determine si el artículo 12 transitorio restringe o no el ámbito de la disposición constitucional y por ende que sería competencia de este tribunal? Los dos abogados, ministro, señor Campo y después la Muñoz. Respondiendo a la consulta de su señoría, nosotros entendemos que la referencia que se hace al artículo 18 del Código Penal, al final del artículo 12 transitorio de la ley 20.620, podría entenderse, claro, como usted lo dice, que esto en definitiva hace referencia a la norma constitucional. Sin embargo, creemos que es tan clara la referencia que abre todo un espectro y un escenario donde el juez correspondiente, el juez del fondo, puede entrar a evaluar cuál es la normativa más favorable para el juzgamiento de ese imputado, que sigue quedando a nuestro juicio esto radicado en el ámbito de la judicatura ordinaria. No se le puede desconocer, en este caso, un juez de garantía, que por su nombre lo dice, está preocupado precisamente de eso, de poder determinar en el caso particular cuál es la norma aplicable luego de haber determinado cuál es el escenario más favorable para el imputado. Insistimos en que se trata de un tema que debe quedar en manos de la judicatura ordinaria. El mero hecho de que el artículo 18 del Código Penal tenga muchas similitudes y nace precisamente de la regla del artículo 19, número 3 y octavo, entendemos que no logra sacar del ámbito de la judicatura ordinaria en la resolución de ese tipo de cuestionamientos. En el mismo sentido, su señoría, la verdad es que a nuestro juicio, tanto el artículo 12 transitorio de la ley como el artículo 18 lo que hacen es recoger un principio constitucional, detallarlo, hacerlo aplicable a un caso concreto. Creo que el error del recurrente consiste en sostener y creer de que por el hecho de que se pretenda mantener la vigencia de una ley antigua, necesariamente los tipos penales y las penas de esa ley antigua se mantienen vigentes para todos los efectos y no hacer jugar tanto las disposiciones constitucionales como las disposiciones legales aplicables a ese hecho concreto, que es lo que va a hacer el juez. De manera que el estatuto a aplicar lo tiene que definir el juez porque tiene que hacer una calificación jurídica de los hechos para ver en qué conducta se van a subsumir esos hechos. Y de acuerdo a ese ejercicio, y de acuerdo además, su señoría, no hay que olvidar al juicio de culpabilidad que debe hacer el juez, que también hay que tenerlo presente,
recién ahí, ¿no es cierto?, entrar a determinar cuál va a ser el estatuto jurídico que el juez va a aplicar. De manera que yo creo que aquí no hay un tema de constitucionalidad, sino que más bien hay un tema de aplicación de la ley en el tiempo. Gracias. Solo una pequeña pregunta que hice relación con la anterior. Si entiendo bien, no existe ningún efecto derivado del hecho de que lo que antes, de un principio que antes estaba consagrado legalmente, ahora pase a estar consagrado constitucionalmente. ¿Respondo? Sí hay un efecto, pero no respecto de este caso. El efecto es que la norma legal, ¿no es cierto?, debe respetar la norma constitucional. Pero en este caso no ocurre que la norma legal no respete la norma constitucional. Está bien, esa es una hipótesis. Pero ¿no cree que eso debiera decidir los tribunales constitucionales? Por supuesto que tiene todas las posibilidades de hacerlo. Tiene todas las posibilidades de hacerlo. Señoría, solamente agregar que, tal como lo dice la colega, tiene todas las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, tal como está la norma, no impide de ninguna manera al juez del fondo el poder dar aplicación a la regla de derecho que le parezca más favorable al imputado. En la forma que está redactado no hay ningún impedimento. Y en ese escenario, el extraer este asunto de la judicatura ordinaria nos parece que no es lo apropiado. Muy bien, no habiendo más preguntas, entonces concluida la audiencia. Gracias.